Gregorio Luri, que va a hablar a continuación, es maestro, es licenciado en Pedagogía y es doctor en Filosofía. Ha dedicado gran parte de su vida laboral a impartir clases en todas las etapas educativas, desde primaria hasta la universidad, y hoy en día dedica su tiempo a la orientación pedagógica, da conferencias a nivel internacional y afortunadamente escribe mucho, tanto sobre filosofía como sobre pedagogía. Adelante, Gregorio. Bueno, muchas gracias. El problema que tienen las alabanzas es que siempre resultan muy convincentes. Siempre encuentras que están bien fundamentadas. Sin embargo, por gracia o por desgracia, lo que nos ayuda en el progreso son las críticas. De hecho, lo que voy a intentar demostrar con distintos ejemplos es que en un diálogo, y en la clase, la actividad escolar básicamente es un diálogo educativo, el que gana es el que pierde, puesto que es el único que ha aprendido algo. Si en un diálogo el que ha comenzado con unas posiciones termina el diálogo como vencedor, pero con sus posiciones incólumes se mantienen intactas, pues bien, tiene una medalla, pero esa medalla no le ha reportado el más mínimo avance cognitivo, ¿no? Es el que ha perdido el que se ve obligado a reformular sus posiciones, a reestructurar su pensamiento y, por lo tanto, el que en principio ha podido ganar algo. Bien, la tesis que voy a defender es que es útil, aunque no necesariamente exacto, pero es útil en un sentido heurístico, plantearse la analogía entre nuestra actividad y la actividad del médico. En este sentido, voy a defender la conveniencia de pensar la pedagogía como una actividad clínica. Comienzo de la siguiente manera. ¿Qué hace el médico de cabecera al que le llega, pues se llaman a la puerta y llega un paciente? El paciente lo que hará es hablar de lo que le ocurre con su lenguaje cotidiano, con su lenguaje coloquial, ¿no? Y normalmente pues nos encontramos que pues se le dice, mira, es que tengo una molestia por aquí, que después de comer me pasa, duermo mal. Da forma de manera coloquial a sus malestares. ¿Qué es lo que ha de hacer el médico? Pues transformar el lenguaje natural, la expresión directa de esa persona en síntomas, con esos síntomas elaborar un diagnóstico, con ese diagnóstico un tratamiento y a partir de ahí, ¿qué? Pues si hay mejora, mejor que no toquemos nada, adelante. Y si no hay mejora, pues habrá que modificar o el diagnóstico o el tratamiento. ¿Qué ocurre? Pues que nunca podremos garantizar totalmente que la cura, si se ha producido, haya sido debida exclusivamente a lo que hemos hecho nosotros. Ha podido ser efecto de un placebo, pero si está la cura ahí, bendita sea, ¿no? Y al revés, pues resulta que con nuestras mejores metodologías y mejores intenciones, todos tenemos experiencia de ese alumno que se nos escapa, se nos escapa, se nos escapa y se nos ha escapado. Sin embargo, dando por hecho esto, creo que tenemos que defender y asumir con toda valentía que lo nuestro en la clase es una actividad científica. Es decir, que somos científicos. Que no somos, en primer lugar, cantamañanas, somos científicos. Y eso significa, básicamente, que, pero científicos en el sentido clínico, es decir, no somos científicos en el sentido en el cual, pues qué sé yo, un físico en su laboratorio controla absolutamente todas las variables que intervienen en un experimento. Somos científicos en el sentido clínico, en el cual, pues bueno, controlamos lo que buenamente podemos controlar, estando siempre dispuestos, básicamente, a entender dos cosas. Primero, que delante tenemos un enfermo y no una enfermedad, pero que para diferenciar esas dos cosas debemos saber mucho de enfermedades y de enfermos. Con lo cual, nuestro deber pues es simplemente estar abiertos permanentemente a lo que podríamos llamar una pedagogía clínica. Vamos a hablar, les voy a proponer una palabreja que etimológicamente pues no es que sea una joya, pero que me sirve, cuando estás hablando de esta manera, también es bueno utilizar recursos retóricos para retener lo que se está diciendo. Les propongo que me ayuden a desarrollar una ciencia auxiliar de la pedagogía que, como están mantillas, pues su protagonismo puede ser compartido. Esa ciencia auxiliar será la errorología. O la ciencia del error. La errorología tiene una serie de principios que está a su disposición, modificarlos, corregirlos, reelaborarlos, criticarlos, todo lo que quieran. Ahora bien,
el primer principio de la errorología, como el primer principio de la medicina, es, primero, no hacer daño. No hacer daño. Y a partir de ahí vamos a ver lo que podemos hacer. Pero primum non nocere. Pero yo creo que ese es, digamos, lo que formaría parte del campo base de la actividad pedagógica. Pero hay que tenerlo claro. Porque, como se ha dicho esta mañana, no todas las prácticas garantizan eso que debería ser tan elemental del no hacer daño. Siguientes principios de esta nueva ciencia que les propongo, medio en broma, medio en serio, la errorología. Primero, el error del alumno es información clínica. De la misma manera que si nosotros vamos al médico y le decimos que nos duele el brazo, el médico no nos dirá, claro, tienes 3 en salud, adiós. Lo que queremos es que no lo cure. Pero, sin embargo, eso es lo que hacemos con mucha frecuencia, ¿no? Le decimos al alumno, tienes 3 en conocimientos, adiós. Nosotros con el 3 en salud queremos, bien, el diagnóstico ya está, pero el tratamiento, ¿qué? Por lo tanto, el 3 en salud o el 3 en conocimientos no puede ser nunca la fase final de un proceso clínico, sino que ha de ser, al contrario, la fase inicial real de la actividad terapéutica. Por lo tanto, primero, el error del alumno es información clínica. No es una anécdota o no es el recurso para una nota, es información clínica precisa. Segundo, el profesor, entre otras cosas, es un analgésico. No solamente no ha de hacer mal, sino que ha de evitar el dolor. Entiendo que no, digamos, es un título que puede sonar muy honorable. Yo soy analgésico docente, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Tercero, ha de ser experto en el análisis del error y en la lógica subyacente al error, bajo la premisa de que el alumno suele dar la respuesta adecuada a la pregunta que se hace a sí mismo. Por lo tanto, no basta con decir lo que decíamos antes, 3 en salud, la respuesta que me has dado es incorrecta. Habrá que analizar cuál ha sido la lógica implícita que le ha llevado a ese alumno a dar esa respuesta. Y ponerla de manifiesto forma parte del tratamiento terapéutico. Quinto, no existe la experiencia de equivocarse ni para los alumnos ni para nosotros. Lo que existe en todo caso es la experiencia de haber estado equivocado. Y eso pues, nos abre también un campo de actuación. Sexto, la manifestación del alumno en su lenguaje es inversamente proporcional al grado de formalización del lenguaje que utiliza. De la misma manera que el paciente, si es un señor normal, va a ir diciendo que le duele aquí y allá, porque lo va a expresar en su lenguaje, mientras que si es un médico dirá, no, tengo, pues con términos clínicos, le dirá al otro lo que sienta, ¿no? Séptimo, la transferencia entre conocimientos expresados en un lenguaje poco formalizado siempre está sometida a ruidos. Nuestro lenguaje siempre está sometido a confusiones, a equívocos, a errores, a ruidos. Octavo, cada escuela debe estudiar sus errores específicos. Digo esto porque durante un tiempo, animado por el afán del neófito y del fundador de esta ciencia, dije, voy a establecer la errorología universal. ¿Cuáles son los errores que sirven para...? Me di cuenta que cada centro comete sus errores específicos, o mejor dicho, los alumnos de cada centro cometen sus errores específicos en cada una de las materias. Y eso es una buena noticia, porque nos permite tener unos elementos diagnósticos de la actividad del centro. Nuestros principios no viven en los papeles en los que los formulamos, sino en las conductas de nuestros alumnos. Por lo tanto, evaluar esas conductas de nuestros alumnos es la manera correcta, sensata, honesta, clínica, de evaluar la medida o la manera en que creemos en nuestros principios. Noveno, cuando nos demuestran que estamos equivocados, solemos reaccionar buscando explicaciones ad hoc. Nos ponemos en actitud defensiva. Lo que habrá que hacer en la escuela como un elemento esencial a poner en práctica ante todos es lo que os decía inicialmente. En un diálogo o en un aprendizaje, el que descubre que está equivocado es el que ha ganado. Se nos da de maravilla reconocer los errores de los demás, sin embargo, nos cuesta mucho más manifestar públicamente que estamos equivocados. Lo peor del error es que obstruye el desarrollo de la verdad.
Y por lo tanto, no solamente cuando si vamos con el brazo que nos hace daño, no admitiríamos que el médico nos dijera, Carlos, lo tienes roto, adiós, porque eso nos va a crear problemas de por vida, nos va a obstruir el desarrollo de nuestra salud. Lo mismo podemos hacer en la clase. Pero fíjense una cosa que ocurre sobre el valor diagnóstico. En lógica sabemos, pues desde Aristóteles, que para demostrar un universal, todos los cisnes son blancos, no tenemos suficiente con hallar 10 cisnes blancos, ni 20, ni 30. Ahora bien, para refutar un universal, todos los cisnes son blancos, tenemos suficiente con un cisne negro. La negación de un universal es un particular contrario. Por lo tanto, nunca podemos estar seguros de lo que ha comprendido de verdad nuestro alumno. Sí que podemos estar seguros de lo que no ha comprendido. Pero insisto que esa certeza es el comienzo de un proceso. Bien, nos equivocamos por muchísimos motivos. Insisto que estamos en el desarrollo inicial de esta ciencia en Mantilla. Muchísimos: desatención, falta de interés, excesiva carga cognitiva, deficiencia intelectual, etcétera, etcétera. Y además hay que tenerlos claros algunos. Por eso es importante tener conocimientos de medicina para hacer de médico. Es decir, habrá que saber pues, que hay trastornos específicos que ponen de manifiesto o nos orientan hacia alguna cosa que ha de ser tratada también específicamente. Bien. Y que entre esos errores del aprendizaje, pues por ejemplo, unos de ellos está de una manera muy clara en nuestro país, en general, la ansiedad matemática, por ejemplo, como factor de fracaso matemático. Tanto es así que continúa siendo honroso llegar a casa diciendo que has tenido un 3 en matemáticas. Porque además puede ser que tu padre te dijo, oh, yo también era así, hijo. Y no pasa nada, ¿no? Y eso es el reconocimiento. Bueno, entre los distintos factores que intervienen no voy a centrarme, no voy a detallar cada una de estas cuestiones, pero en definitiva es el trabajo que cada centro ha de hacer. Un ejemplo relacionado con la lectura. Si yo les digo, ahora tienen 10 segundos para memorizar la segunda frase, la secuencia de letras de la segunda frase, ya, venga. ¿Qué hacen ustedes? Dice, este tío está chiflado, yo me voy a poner a esto. Ven inmediatamente que hay un esfuerzo excesivo para un resultado mínimamente interesante. Por lo tanto, que la memorice tu padre. O sea, sí, ¿por qué voy a ponerme a hacer esto? No tiene ningún sentido. Ahora bien, la cuarta secuencia, que tiene más letras que la segunda, les digo, y además está en catalán, memorícenla. No es problema. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones esenciales también de la horología es que nuestro trabajo es conseguir que el alumno se ponga en puntillas, se eleve un poco sobre su altura, no que despegue del suelo porque se va a caer. Entonces, ese ejercicio de mantenerlo en puntillas es el trabajo fundamental que tiene que tener en cuenta la horología. Vamos con el siguiente texto para poner de manifiesto pues, dificultades asociadas a la carga cognitiva. Como somos todos gente culta, gente con títulos, que además leemos la prensa, no vamos a tener problemas para entender este texto de una revista de economía. ¿Constituyen los tradicionales modelos macroeconométricos de ecuaciones simultáneas el instrumento apropiado para simular los efectos de reglas de política económica alternativas? ¿Sí o no? Tranquilos que lo explica después. En otras palabras, Dios, menos mal, ¿no? ¿Representa el enfoque estructural de la Coles Commission un método econométrico adecuado para evaluar los efectos asociados a regímenes alternativos de política económica? Bueno, pero ¿cuándo estamos seguros de que no es esto lo que está encontrándose un alumno nuestro ante un texto que nos parece perfectamente comprensible? ¿Cuándo estamos seguros? Porque aquí obviamente no le estamos pidiendo que se ponga de puntillas, le estamos diciendo que se eleve de manera, pues, como lo hacían los místicos, 5 metros sobre el suelo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que como en todo texto incomprensible hay vacíos cognitivos. Y esos vacíos cognitivos, que normalmente son vacíos factuales, lo que demuestran es nuestra ignorancia sobre los conocimientos que soportan este texto. Pero que como el redactor de este texto lo ha dirigido a personas que ya tienen los conocimientos previos que lo permiten, no ha considerado necesario explicar ni qué es la Coles Commission ni qué demonios es.
Es decir, aquí, si nosotros le estamos diciendo al alumno no entiendes un 2 en comprensión, nos estamos evitando, impidiendo a nosotros comprender también las dificultades específicas de aprendizaje que hay aquí asociadas. Obviamente pasa lo mismo con esto si no entendemos matemáticas. ¿Qué es esto? Yo me encontré no hace poco en Colombia este titular en una revista que entendían los chavales de 10 años. Insisten en tate quieto a jíbaros. Claro, si lees lo primero dices, el fiscal, microtráfico, esto va de tal cosa, pero insisten de tate quieto a jíbaros. Y vuelvo a decir lo mismo, ¿cuándo estamos seguros que no es este el texto que nos está, es decir, que no es esta la experiencia o la exigencia que le vemos a la que sometemos a un alumno? De hecho, podríamos decir que la circunferencia blanca es el lenguaje con el que un alumno nos accede al colegio, al centro, y la otra circunferencia, la más grande, digamos que es el vocabulario académico usual en ese centro. Cuanto más comparta el vocabulario del alumno con el vocabulario académico, más fácil será ese progreso. Uno de los retos de la rorología será precisamente ver las diferencias. El efecto Mateo me ha encantado que haya aparecido anterior, que para mí es una de las obsesiones. Ahora voy a hablar con esto. Fíjense que cuando hablamos del lenguaje, cuando hablamos de todas estas cosas, hay un elemento, yo lo he estudiado básicamente y sobre todo esto con datos en Cataluña, me parece que es un auténtico escándalo que lo que les voy a decir ahora no provoque pues, en Cataluña una reacción profunda sobre esto. Miren, creo que puedo demostrar que los alumnos que van a fracasar al final de su escolarización obligatoria en Cataluña se pueden identificar en tercero y en cuarto de primaria. Dejémoslo en Cataluña y ustedes sabrán aquí hasta dónde es aplicable o no. Pero eso quiere decir entonces que el papel que juega la escuela para compensar las desigualdades iniciales con las que accede el alumno al centro, pues merece la pena que sea puesto en cuestión. Como mínimo, merece la pena que sea puesto en cuestión. ¿Qué ocurre? Los datos sobre la importancia del lenguaje que tienen abajo, tómenselos aproximadamente, están extraídos de un estudio norteamericano. Yo he intentado, me he pasado muchas horas contando palabras y no varían demasiado. Pero en definitiva lo que les quiero decir es, el niño de una familia con un nivel culturalmente alto escucha alrededor de 2.150 palabras por hora. Fíjense qué curioso, de las cuales 32 son afirmaciones y 5 prohibiciones. Si es una familia sin recursos, pasa de las 2.100 a las 600, disminuyen radicalmente las afirmaciones y la proporción entre afirmaciones y prohibiciones varía también. Esto coincide con los datos que sistemáticamente aparecen en PISA que nos dicen que el elemento con mayor valor predictivo, o uno de los elementos, si quieren, con mayor valor predictivo sobre la evolución escolar de un niño es el número de libros que tiene en casa. Obviamente no como elemento decorativo, ya me entienden lo que quiero decir. Esto lleva al hecho esencial, que es otra de mis obsesiones, que me hace pensar que tercero de primaria, o si quieren, tercero, cuarto de primaria, es el punto sobre el que pivota toda la educación del niño. Entre otras cosas porque en ese momento el niño tiene que protagonizar una revolución intelectual extraordinaria que a pesar de su importancia, los adultos pasamos por ella viéndola como si fuera la cosa más normal. El niño tiene que pasar de aprender a leer a aprender leyendo. Y es en ese momento cuando esas diferencias en el bagaje lingüístico permiten el efecto Mateo. El que más bagaje tiene, mejor lee, más comprende y más se despega, y el que más dificultades tiene se encuentra con textos como el que nos hemos encontrado nosotros en economía. Y eso crea pues, que diferencias iniciales provoquen trayectorias clarísimamente. Además, las posibilidades del lenguaje son las que permiten inferencias muy diversas. Fíjense, problema matemático número 1. Juan está viendo una película que dura 1h30. ¿Cuánto durará la película si la ve con 3 amigos? Vaya bobada de problema, ¿no?
Vaya bobada. Pues fíjense bien, vamos con los otros, con el 2. Si un pastelero hace 10 pasteles por hora, ¿cuántos pasteles harán? Harán en 1 hora 5 pasteleros si todos trabajan como el primero. Lo mismo. No. ¿Dónde está la diferencia? Hay algo similar y algo distinto, pero captamos bien la similitud y la diferencia. Vamos al tercero. Un barco tarda 10 horas en recorrer la distancia que separa el puerto A del puerto B. ¿Cuántas horas tardarán en recorrer esa misma distancia 5 barcos? Es el mismo problema que el primero. Y resulta que aquí nos encontramos con unas dificultades para entender la relación entre estructura superficial y estructura profunda, que me permite suponer que buena parte, mejor aún diría, la mayor parte de los problemas de comprensión matemática de nuestros alumnos son problemas de comprensión lingüística. Vamos con la atención. Aunque, miren, yo que soy un gran defensor de la atención, hace poco me propusieron, y además les aseguro que bien pagado, que escribiese un libro sobre la atención. Lo he dejado, porque no tengo muy claro qué es la atención. Comencé teniendo las ideas claras y a medida que las vas pensando vas viendo tú mismo que los cimientos sobre los que sustentan tus teorías no están nada fijos. Primero, porque he llegado a la conclusión que la atención es para todos muy escasa, que todos nos distraemos, que más aún la mente parece que está hecha nativamente para estar pendiente de 1000 cosas. Cualquier palabra nos entretiene, aquello que decía Pascal, el vuelo de una mosca, mira que somos inteligentes, que el vuelo de una mosca nos lleva a otro sitio, ¿no? Es decir, nos distraemos con mucha facilidad. Hay algunos estudios que dicen, pero eso en países muy raros, no entre nosotros, que aseguran que incluso haciendo el amor nos distraemos, se distraen, vaya. Dejémoslo así porque hay gente para todo en este mundo, ¿no? Claro, si la atención es para todos escasa y difícil, ¿qué queremos decir cuando decimos que estamos distraídos? No llamaremos en realidad atención a la capacidad de retorno. Es decir, yo estoy haciendo una cosa, me doy cuenta que estoy distraído y digo, esto es interesante, sigo. Estoy haciendo una cosa, me doy cuenta que estoy distraído, vuelvo. Esa capacidad de volver, por ejemplo. Claro, allí te encuentras con muchísimas cuestiones, pero que creo que es importante que no las planteemos en los centros, que no demos por supuesta la mayor parte de las cosas que aparecen. Bueno, lo de la atención a mí comenzó a ser una obsesión cuando me encontré con estos datos de PISA. Fíjense que es muy interesante, lo que nos demuestra, lo que estás estudiando estos datos es la evolución de la capacidad atencional de los niños, que están de los adolescentes de 15 años, a lo largo del transcurso de las pruebas de PISA. Fíjense dónde están los subcoreanos, los españoles y los norteamericanos. Pues resulta que al comienzo de las pruebas de PISA, españoles y surcoreanos pues comienzan a hacer los primeros ejercicios de manera similar y a medida que pasa el tiempo, los coreanos mantienen su capacidad de atención en un declive que podríamos decir que es razonable porque todos nos cansamos y a medida que nos vamos cansando vamos cometiendo más fácilmente errores, mientras que los españoles caen en picado de tal manera que al final de las pruebas de PISA, los norteamericanos, que han comenzado muy por debajo de nosotros, con lo cual su nivel de conocimientos era inferior al principio, de la misma manera que el nivel de conocimiento de nuestros alumnos era bastante similar o similar al de los coreanos, crea también trayectorias distintas. Es decir, la atención, otro de los elementos esenciales a tener en cuenta en esta ciencia maravillosa que es la errorología. Vamos a poner algunos ejemplos de lectura, más que nada porque nos falta poco tiempo, intentaré no pasarme y a las horas que estamos, algunos quizás los hayan visto, en buena parte si los han visto por ahí es porque los he publicado yo y después se convierten en... Otros no, otros los he recogido donde he podido, hay profesores que me envían cosas y yo voy coleccionando mi lista de errores. Les recomiendo honestamente y sinceramente que hagan eso ustedes también. Es decir, que se dediquen a reunir las listas de errores porque verán enseguida ciertas tendencias, que los alumnos de tercero de matemáticas van hacia este tipo de errores y los de quinto de sociales hasta este tipo de errores, con lo cual es una información diagnóstica muy interesante. Pueden reírse lo que quieran con los errores del alumno, pero no olviden que son información clínica, información diagnóstica.
con esto no hace falta decir nada, pero sí que me voy a quedar con la primera expresión, la felix culpa. La felix culpa es una expresión que aparece en el tratado de pedagogía, en el tratado de didáctica de más éxito que se haya escrito nunca en la historia de la educación, la Ratio Studiorum de los jesuitas. Allá se dice que el error del alumno en clase es una felix culpa, es un error feliz. ¿Por qué? Porque dispone del profesor a su lado para convertir ese error en ocasión de aprendizaje. ¿Vale? Pues en nosotros está el creer, no sé si es o no es una felix culpa. Dictado, piensen, es decir, insisto, pueden reírse a carcajadas si quieren, pero piensen un segundo, que siempre hay información interesante. Hay un dictado, la maestra o el maestro ha estado dictando cosas y el niño copiando. Paso, aseo, pastel, quinta, Alán, siéntate. Es un índice muy claro de la capacidad atencional de este niño, ¿no? Algo nos está diciendo que por mucho que hagamos dictados, si no garantizamos que ese dictado va acompañado de una atención, pues estamos ahí cayendo en una retórica. Esta que me parece genial, explica la diferencia entre mina y cantera. Y aquí nos encontramos eso, con la similitud, las inferencias. De la mina se sacan minerales como oro, cobre, de la cantera jugadores como Negredo, tal, tal. Pues sí, es una respuesta falsa, en absoluto. ¿Qué pasa? Que se ha dado la respuesta correcta a la pregunta que se ha hecho el mismo. Ya lo vemos clarísimo, ¿no? ¿Cuál es la mejor herramienta para solucionar el diálogo? El martillo. Y el profesor ha puesto no el diálogo, pero el niño ha leído a Nietzsche y el profesor no. Porque Nietzsche lo dice clarísimamente que el martillo es una herramienta dialéctica de manera... Claro, ¿qué ha pasado aquí? Que el niño ha visto herramientas y ha pensado probablemente en la caja de herramientas. Y eso ha tenido más peso que el conjunto de qué bien me viene todo lo que has dicho, porque así me puedo ahorrar, ¿no?, muchísimos elementos. ¿Qué son los servicios públicos? Son váteres abiertos a todo el mundo. Pues sí. Sí, claro. Pues es que, y además pone un ejemplo, los de Mercadona, pues perfectamente. Claro. Ahora piensen, es decir, corregimos y le decimos mal, toma. O convertimos esto en una ocasión de aprendizaje de qué son los servicios públicos. Los dos casos me parecen ejemplos claros de científicos. Primero, lee y resuelve. En la caja había 10 caracoles, ahora solo quedan 2. ¿Cuántos caracoles faltan? Ha hecho la resta. Solución, poner una tapa encima. Es el sentido común de un científico. Y la segunda, ¿cuántos perros salen de la caja? No he visto cuál ha salido de la caja y cuál no. Que se lo haga mirar el profesor, porque el niño ha dado respuestas correctas. Si ha formulado mal las preguntas, es el problema del profesor, no del alumno. Escribe con cifra los siguientes números. 10, ¿cuál es el siguiente de 10? El 11, ¿lo ha escrito con cifra? Sí. 98, el siguiente 99, y lo ha escrito con cifra. 8. ¿Sí o no? Entonces, ¿aquí dónde está el problema? ¿En la respuesta del niño o en la ambigüedad de la pregunta? Pensad que buena parte de lo que nos puede proporcionar esta ciencia tan magnífica que está en mantillas, que es la errorología, será la capacidad para reflexionar sobre nuestras ambigüedades a la hora de formular preguntas. Bueno, un ejemplo que pone de manifiesto lo que ha entendido el alumno, ¿no? Añade un CD a los siguientes verbos y forma una oración. Pues toma estos CDs, pues, prepara la fiesta, deja los CDs sobre la mesa. Pero, pues muy bien. Un monumento a este niño. ¿Qué aparato es? Escribe, vueltas y más vueltas da, lava ropa sin parar. Pero, ¿dónde está aquí? Pero piensen de verdad. ¿Qué es el error cuando nos encontramos con esto? ¿Qué es el error? ¿No? Aquí, ni tan siquiera San Agustín en sus confesiones escribe una declaración íntima de sinceridad tan honesta y tan noble
como la que hace este niño al que le han pedido que se disculpe ante otro. Y escribe lo siguiente. Querido Carlos, la maestra me hizo escribirte esta nota. Me hizo escribirte esta nota. Todo lo que quiero decir es lo siento por no sentirlo. Porque realmente traté de estar apenado, pero no lo estoy. De parte de Luis. Pero, a ver, lo que nos está demostrando que este niño es incapaz de hipocresía, que es de una honestidad. ¿Ah? Pues información también. Miren el último dibujo. De nuevo, las ambigüedades de nuestros ejercicios las van a descubrir las respuestas de los niños. Mañana mis amigos pues leyeron un cuento. Mañana Lorena cantará ópera. Mañana nos pondremos la dentadura juntos. Pues, más allá de que unos niños pues, reuniéndose para ponerse la dentadura no deja de ser una actividad de alto riesgo, pues también es información, ¿no? Relevante. Bueno, menos mal que terminamos la jornada con risas, ¿no? El arte barroco era de estilo gótico. Pues bien, pero fijaos que después intenta justificar. En sus obras se podía ver un realismo impresionante, con un toque claroscuro que parece que había luz en el interior. Bueno, pues tiene un cacao considerable, ¿no?, entre barroco y gótico, pero que es una ocasión, a partir de tienes aquí un elemento didáctico extraordinario para convertir el error en motivo de aprendizaje. O en reflexión sobre las características psicofamiliares del niño. Escribe una palabra, exterminar, significado, deshacerse de algo, lo ha entendido perfectamente. Ahora construye una oración, quiero exterminar a mi mamá. En el dibujo también. Pues bueno, nos encontraremos también con otro tipo de errores, el del alumno que manifiestamente lo hace para llamar la atención. Porque nos vamos a encontrar, todos hemos conocido alumnos que con tal de no pasar desapercibidos son capaces de cualquier cosa. Aquello que decía el Dostoyevsky en Memorias del subsuelo, a veces es preferible ser esclavo de alguien que sentir que eres transparente ante él, ¿no? Hay alumnos que prefieren ser castigados y merecer un castigo porque de esa manera saben que eres algo, que son algo para ti, que no ser transparentes, ¿no? Lo cual nos lleva también a otra cuestión, por ejemplo, entre diferenciar el alumno tímido, el alumno agresivo, el alumno pasivo. Entre el alumno tímido y el introvertido hay dos mundos de diferencia, ¿no? Pues todas estas cosas nos aparecen cuando analizamos. Bueno, esto lo traje de Colombia. Complete el enunciado. Simón Bolívar murió en... Esto ya no es ambigüedad, esto ya es un caso grave. ¿Cuántas horas hay en una semana de 5 días? ¿Conocen ustedes alguna semana de 5 días? Bueno. Otro tipo de errores que nos aparecen formulados de una u otra manera. Wikipedia no funciona y tuve que buscar en varias páginas y libros, y fíjate qué carga, qué terrible. Y aparte, traspasar la información a Word para hacer un trabajo final de la escuela que me pidió el profe para no reprobar el semestre. Estoy harta. Entonces, también nos da una información extraordinaria, lo que pasa es que esta información ya no aparece en clase, sino aparece en las redes. Esto, como se lo dije no hace muchos días a un grupo de maestros, hablábamos ahora con Luis que cuando vienes de algunos países, por ejemplo de Colombia, te das cuenta que lo que tienen allá en las escuelas son problemas y nosotros básicamente tenemos manías, que es otra cosa muy distinta, ¿no? Pero a pesar de todo, yo les dije a aquellos maestros, aunque solo sea por nuestra propia salud, tenemos que pensar y asumir que el pesimismo no es un dato de la realidad, sino una enfermedad de nuestra imaginación. Es decir, que si fuéramos capaces de pensar mejor el problema, encontraríamos soluciones al problema que tenemos. Es decir, pues creo que ese elemento de optimismo, de pensar que lo que no conseguimos solucionar es más un reflejo de nuestra incapacidad que de una dificultad objetiva del mundo que se nos opone, debemos tenerlo presente. Y dicho esto, pues acabar con algo que todos creo que lo tenemos presente, y es como hemos comenzado. Todos hemos sentido eso.
Todos, no me digáis que no. Has salido a la pizarra y vuelves así, con una absoluta satisfacción. Pues eso, cuando vas al médico porque te dolía no sé qué, dices, aquí tengo un cáncer, y te dice, no, nada, por favor, esto es retención de aires, sales maravillosamente bien, ¿no? Pero el problema es cuando vas con un problema y te dicen, va, eso no es nada. Es ahí donde aparece la errorología con toda su importancia. Muchas gracias y encantado de estar con vosotros.